Buenas tardes, bienvenidos a nuestro primer encuentro de Principios Administrativos 1, digamos así, sorpresa. Eh, Soy la profesora Betty Bayona. Recuerden que yo les di Principios Administrativos 1. Esta es la continuidad de la materia. Recordemos un poquito que en aquel momento, el semestre anterior, el periodo académico anterior, estudiamos lo que era la parte conceptual propiamente dicho, esas ideas generales de lo que es la administración, para qué sirve, quién la ejerce, cuáles son las formas de administrar más comunes, las nuevas formas de administrar. Hablamos un poquito también de la historia como tal. Eh, Luego veíamos lo que era el proceso administrativo, esa parte bien interesante que nos habla de la planificación, la organización, la dirección y el de qué, de los recursos que tenemos en la empresa, recursos administrativos, financieros, recursos humanos, ese trabajador que tenemos allí en la empresa, que en primera instancia hablaríamos de que es un recurso propiamente dicho, un trabajador, pero que hoy en día se busca que no se quede solamente como esa persona que trabaja, sino que se constituya en un capital humano. Bien, también tenemos en los recursos tecnológicos, que es toda esa inventiva que utilizamos allí en la empresa, desde software, eh, equipos propiamente dicho que permiten ese avance tecnológico, el conocimiento mismo también es tecnología. Y finalmente sería el recurso material, que sería todo aquello que compramos, utilizamos para eh, satisfacer las necesidades de nuestros clientes, de nuestras personas, de lo que administramos allí. Podemos prestar un servicio, podemos elaborar productos tangibles. Y entonces, todo eso que transformamos de alguna manera para proveer y satisfacer las necesidades de las personas es lo que conocemos como un recurso material. También yo les hablaba en la otra materia de que teníamos un quinto elemento, un quinto recurso que muchas veces los libros no mencionan, que es el recurso tiempo, el cual también tenemos que administrar adecuadamente. Eh, ¿Qué tanto tenemos que hacer? ¿En qué momento debemos hacerlo? Mm, ¿Cada cuánto? ¿Bien? Y que permita cumplir en lo pautado, en en las fechas, en los momentos precisos que se tienen establecidos a presentar las tareas, a hacer las entregas de los productos, de los servicios. Bien, todo esto se administra. ¿Ok? Esa información, ese conocimiento básico que adquiriste en Principios Administrativos 1, lo vamos a manejar hoy en día en Principios Administrativos 2, pero desde el punto de vista práctico. O, por supuesto, vamos a manejar conceptos, información conceptual, pero es como vista desde el punto de vista de aplicación práctica. ¿Dónde? En la empresa. Recordemos que también por allí en Principios Administrativos 1 hablábamos de que era una empresa, cuáles eran sus objetivos, qué se perseguían. Bueno, ahora vamos a verlo ya cómo funcionaría la empresa. La materia se divide en cuatro cortes, en cuatro módulos, sus respectivas entregas. Nos vamos a manejar de forma similar a como hacíamos en el periodo anterior. Algunos módulos van a tener dos tareas, otros módulos van a tener una sola. Bien, y la idea es que te informes, conozcas de la temática. Bien, los temas a manejar van desde lo que es la estructura organizacional de la empresa hasta lo que es la división del trabajo. Te decía, es una parte práctica, o sea, es como que voy a aplicar los conocimientos básicos de la administración en estas áreas. En este primer módulo vamos a manejar lo que es la estructura organizacional.
ella parte, digámoslo así, del segundo elemento o la segunda actividad del proceso administrativo, que es la organización en sí, el cómo yo organizo el trabajo. ¿Y dónde lo organizo? En la empresa. ¿Cómo lo estructuro? O sea, ¿cómo le doy forma? Porque la estructura es eso, una forma, un formato, como de dónde yo me apoyo, dónde yo me sostengo para hacer algo. ¿Qué es lo que me permite a mí funcionar como empresa? Eso es lo que conocemos como la estructura organizacional o la estructura de la empresa. Es cómo es en sí mi empresa. Pero cuando yo hablo de estructura, no hablo del edificio, no hablo de las oficinas, sino de el cómo trabajamos nosotros, el recurso humano dentro de esa empresa. Una vez que estamos organizados allí, como empresa, como personas, en una áreas de trabajo, podemos empezar a desarrollar las tareas propias de la administración. Recordemos, empezamos a planificar tareas, empezamos a dirigir o ponemos en marcha las tareas, que es la parte de dirección, y finalmente vamos a controlar. Ajá, profe, pero ¿qué hizo la organización? Bueno, es la parte de la estructura. Y todo el tiempo va a estar trabajando porque recuerden que el proceso administrativo es cíclico, permanente, es constante. Terminamos una tarea y empezamos otra. Terminamos esa otra y viene una siguiente. Y así tantas veces sea necesario. La cotidianidad de la empresa donde nosotros nos desempeñemos va a hacer que día con día estemos desarrollando ese proceso administrativo, estemos emprendiendo tareas. Pero a mayor organización como empresa, a mayor, una estructura claramente definida y establecida, mejor va a ser nuestro trabajo, más eficiente va a ser nuestro trabajo. Vamos a darle mejor uso a los recursos que vienen disponibles y va a ser eficaz, es decir, vamos a lograr lo que nos estamos proponiendo. ¿Ok? Esta parte es muy importante. Entonces, cuando yo te hablo de estructura organizacional, estamos hablando de cómo está conformada, cómo está distribuida, cómo se maneja la empresa. ¿Quiénes intervienen en la empresa? ¿Quiénes trabajan en ella? Es el darle como un orden a el funcionamiento de la empresa, a cómo es ella. Eso nos hablaría de establecer y definir quiénes integran la empresa, qué son las o cuáles son los cargos que necesitamos tener en la empresa, mínimo y adicionales. Entonces, en toda empresa se habla que deberían haber 5 elementos básicos. Estructuralmente hablando, la empresa siempre tiene que tener una cabeza pensante, quien tome las decisiones, quien asuma la responsabilidad de dirigir, de llevar las riendas en sí, de administrar la empresa. Y eso lo conocemos como el área de administración, ¿ok? O bien gerencia, también se le puede conocer. Y ella va a estar engranando, ella va a estar coordinando las tareas de las otras áreas de la empresa, de forma tal que cada una va a trabajar de manera particular, de manera privada, a su propio ritmo, concentrada en sus tareas, en sus acciones, pero complementándose unas con otras. Bien, ¿cuáles son esas otras áreas de la empresa? La parte de producción. ¿Qué es?
la parte de producción. ¿Qué es la producción como un área dentro de la empresa? Es aquella donde se ejecuta, donde se realiza, donde se elabora el producto o donde se presta el servicio. Recomendación, si no recuerdas qué es producto o qué es servicio, bueno, vamos a consultar qué es esto al respecto. Hazlo tipo glosario para tu uso personal, ¿vale? La producción, el área de producción es la que nos permite generar, crear ese producto. Yo voy a hacer mesas. Bueno, allí en el área de producción es donde fabricamos las mesas, donde fabricamos el carro, donde ensamblamos el teléfono, donde confeccionamos la prenda de vestir. O bien es donde yo preparo la comida para prestar servicio de catering o servicio de alimentación en una empresa, en restaurante, por ejemplo, o donde yo coordino todo lo necesario para prestar, coordinar, organizar a los taxistas que van a prestar el Uber, el servicio de Uber, de traslado de un sitio a otro, y así sucesivamente. Bien, entonces tenemos el área de producción, tenemos el área de recursos humanos, es aquel departamento o aquel sitio de trabajo dentro de la empresa, aquella oficina donde manejamos todo lo relacionado con la búsqueda, contratación, capacitación, entrenamiento y mantenimiento de las personas que trabajan en la empresa. Cuando yo hablo de mantenimiento, son los pagos, o sea, se refiere al sueldo, estar pendiente de que la persona se capacite, que se forme, que mejore como trabajador en la empresa. El recurso humano se encarga de todo ello. ¿Ok? El tercer departamento o la tercera área de trabajo de la empresa es la parte de contabilidad, que es donde llamamos los registros. Registros que tienen que ver con las compras, las ventas, precisamente los pagos que se hacen al personal, eh, todo lo que tiene que ver con impuestos y paremos de contar. Y la quinta área que viene a formarse junto con la administración, o bien las cuatro áreas que administración coordina, es todo lo que tiene que ver con la parte de ventas, que eso involucra colocar en el mercado, colocar en la calle, llevarle al cliente para que satisfaga la necesidad, ese producto o servicio que nosotros estamos elaborando o prestando. Esa es la estructura básica. Pero resulta que las empresas, mientras más grandes son, mientras más sofisticadas son, mientras más hemos crecido, porque recordemos que las empresas van a buscar su crecimiento permanente, su permanencia en el tiempo y, por supuesto, obtener beneficios económicos, van a hacerse más sofisticadas. Y esa estructura, esos cuatro áreas fundamentales que están regidas por la gerencia, van a ir multiplicándose. De repente, ventas, entonces ya va a surgir, ella se va a subdividir en promoción, en marketing, en ventas al mayor, ventas al detalle, ventas a nivel internacional, a nivel local, y así sucesivamente. La parte de recursos humanos, pudiéramos estar hablando de que tenemos todo lo que tiene que ver con eh, sueldos y salarios, lo que tiene que ver con capacitación, lo que tendría que ver con higiene y seguridad industrial, lo que tendría que ver con beneficios laborales, ¿ok? Eh, la parte contable, entonces nos puede hablar de tal vez de registros, nos puede hablar de hay parte tributaria, financiera, se complementa con todo lo que tiene que ver con la parte crediticia y empezamos a crecer como empresa. A medida que vamos creciendo, que van interviniendo más personas allí, surgen lo que conocemos como departamentos. Y esto busca que concentremos las tareas
específicas de esas áreas de acción. Entonces tendríamos el departamento de producción, todo lo que involucra la producción. Yo puedo contratar allí al que diseña, al que él hace los estudios de pruebas, al que fabrica, al que embala, al que guarda dentro de los recipientes, al que almacena. Y yo como jefe de ese departamento coordino a todos los demás. Digámoslo así, soy un administrador o un gerente dentro de ese departamento. Y yo le voy a reportar a mi gerente o administrador principal. ¿Ok? Y similar ocurre con los otros departamentos. Y así va creciendo. Recordemos que arrancábamos con cuatro: producción, recursos humanos, contabilidad y ventas. Pero estos se pueden dividir y subdividir en tanta cantidad como requiera la empresa. A mayor cantidad de personas presentes en la empresa, a mayor cantidad de cargos existentes en la empresa, más necesario se hace en la estructuración de la empresa, no solo de palabra, sino que tiene que estar por escrito. Y una vez que esté escrita, se empieza a organizar detalladamente para indicar las funciones, las tareas que hay que hacer, las responsabilidades que hay que cumplir, los reportes que hay que entregar, quién va a ocupar el cargo, a quién le va a reportar ese cargo, esa persona, a quién va a supervisar esa persona en ese cargo. ¿Ok? Eso es lo que básicamente habla de esta estructura. Esto involucra la interacción o la comunicación entre las personas que integramos la empresa. Entonces, en este caso, también hay que hablar de cómo es la comunicación en la empresa. Se puede hablar de una comunicación formal, una comunicación informal. La formalidad va asociada a cumplir con requisitos, cumplir con parámetros, cumplir con normas establecidas. La comunicación formal es prácticamente enviar la información los datos, el contenido de lo que yo quiero dar a conocer de forma escrita, utilizando palabras técnicas, utilizando palabras respetuosas, por supuesto, con un sentido claro y preciso de la información, indicando qué es lo que quiero que se haga, cuándo se debe hacer, quién lo debe hacer, a quién le debemos reportar. ¿Ok? Esa comunicación escrita, perdón, esa comunicación formal se puede hacer a través del uso de medios tangibles como la papelería o medios intangibles, como puede ser un correo electrónico o hoy en día las redes sociales que podemos manejar internamente en la empresa. Ejemplo muy práctico puedo señalar donde yo trabajo, en la otra universidad donde yo trabajo, que yo soy el jefe del departamento de docencia. Cuando me quiero comunicar con mis compañeros de trabajo o con los profesores a los que yo superviso, tenemos por allí un grupo de WhatsApp y escribimos de manera a veces formal y de otras veces informal. De manera formal, ¿cómo lo hago? Yo envío un respectivo saludo, se convocan a una reunión a efectuarse tal día, tal hora, los puntos a tratar son estos o aquellos. Bien, es una formalidad. Se está dando un sentido claro y preciso a la información. Se está indicando qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. Bien, de manera informal, un compañero de trabajo cumplió años. Ah, mire, fulanito de tal está cumpliendo años, vamos a felicitarlo. Le deseo lo mejor, éxito. Se puede hacer de manera escrita, se puede mandar
un sticker, se puede hacer un audio, y eso le resta esa formalidad, lo hace algo como más cercano a la persona, donde hay un margen más de confianza, de tal vez de amistad, de compañerismo, mientras que en el otro hay, en la parte formal, hay un poquito más de respeto, de distinción, de separación. Recuerda que nosotros nos llevamos muy bien, pero yo soy tu jefe. En lo informal somos más compañeros de trabajo que esa misma esencia de jefe subordinado. ¿Ok? La comunicación permite transmitir las ideas, indicar qué es lo que yo quiero que ocurra, indicarle a la persona, mira, necesito que hagas esto para lograr aquello. Y es fundamental. A mayor comunicación, mayor claridad, mayor transmisión de información y las cosas se pueden dar con mayor eficiencia y eficacia. Se pueden cumplir, no se deja pasar las cosas. La comunicación informal tiene esta pequeña particularidad. Se mencionó, no se tomó nota y de repente se nos olvidó y lo dejamos pasar. La formalidad está por escrito, queda allí y no es que no se nos olvide, pero podemos en un momento dado revisar y chequear qué fue lo que nos hizo falta. Ay, mira, esto falta. ¿Ok? Las palabras, el viento se las lleva, pero lo escrito queda. Esta parte es muy importante ahí. Tienen que respetarse los canales, el cómo le transmite la información. La comunicación puede ser ascendente, puede ser descendente, esto es lo que conocemos como una comunicación vertical o una comunicación lateral, que va hacia nuestros pares. Yo soy, a ver, trabajo en una empresa. Yo soy la administradora o la gerente del área de producción. Mi par o mi igual es el gerente de contabilidad, gerente de compras, gerente de ventas, el gerente de recursos humanos. Esos son mis pares. Estamos todos al mismo nivel. Pero cuando tenemos una vicepresidencia o un presidente, un subgerente o un gerente, ellos están por encima de los departamentos. Entonces, normalmente cuando yo quiero hablar con alguien que tenga un cargo más importante que el mío, que esté por encima del mío, que yo tengo que rendirle cuentas, es lo que conocemos como una comunicación ascendente. Yo le hablo al que está arriba de mí. Bien, cuando yo me comunico con alguien que es del que yo soy jefe, del que me va a reportar a mí sus tareas, es lo que conocemos como una comunicación descendente. Bien, cuando esa persona me responde a mí, me está escribiendo en una comunicación ascendente a mí. Y cuando mi jefe me responde a mí, lo está haciendo de forma descendente. Lo vamos a conseguir constantemente. Y cuando estamos hablando entre pares, compañeros, incluso del mismo departamento, pues estaríamos hablando de una comunicación lateral o una comunicación, también se le puede conocer como horizontal, a un mismo rango de mando. ¿Ok? Esta parte es bien chévere y bien importante. Es fundamental. Una buena comunicación permite evitar los conflictos y problemas en la empresa. Permite garantizar que cumplan las tareas pautadas. Bien. Y facilita la toma de decisiones en un momento dado, porque la información se ha compartido adecuadamente, todos los que necesitan conocerla la conocen, la comparten, la analizan y finalmente tomamos, perdón, tomamos la decisión correspondiente. Bien, hay otro término que involucra la organización.
o la estructura organizacional nos ayuda a estructurar la empresa, nos ayuda a manejarla, decir cómo va a funcionar. Y es si vamos a trabajar de manera centralizada o descentralizada. En este caso es, de alguna manera, relacionado con la toma de decisiones, con el cómo actuamos, con el cómo nos manejamos. Em, Desde el punto de vista práctico, te pregunto, ¿cómo es más fácil hacer una tarea? Digámoslo así, que me permitan a mí tomar decisión sobre qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, o esperar instrucciones. Veamos, ¿qué crees tú y por qué? Mi criterio particular, para mí es más fácil tomar yo misma la decisión, qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Solo que si yo tomo toda la decisión sola, debo asumir la responsabilidad total también. ¿Qué sucede si yo espero hasta que otra persona asuma esa responsabilidad y me indique qué hacer? Listo. Yo me desentiendo y espero la tarea. Bueno, resulta que puede ser que la respuesta llegue en el momento oportuno y se cumpla en el momento preciso, adecuadamente, como tal. O bien puede llegar tardía, fuera de tiempo. Y entonces lo que teníamos optado por entregar, lo que deberíamos haber cumplido como empresa, no lo estamos logrando. Entonces, por consiguiente, desde mi punto de vista muy personal, como administrador, yo diría, me gusta tomar decisiones descentralizadas, es decir, yo tomo la decisión, pero siempre consulto o tener la aprobación a mi propuesta de cómo actuar y cómo accionar por parte de mis supervisores, de parte de las personas que están por encima de mí, de forma tal que la responsabilidad sea compartida o tener por lo menos, yo asumo la responsabilidad, pero cuento con el aval y el apoyo de mi jefe, de mi supervisor. Esta parte es fundamental, de verdad que sí. Fíjate el término que utilicé hace un momento, descentralizada. La estructura organizacional de una empresa, también conocida como organigrama, es una representación gráfica de cómo va a funcionar la empresa. Ella muchas veces tiene una forma triangular y en esta parte superior se encuentra la máxima instancia en la que es la toma de decisiones. El presidente, el gerente, la junta directiva. En otras palabras, el administrador va a estar acá. Gráficamente hablando, ¿dónde está esa punta? Ay, profe, en la parte superior. Así, claro. Pero si lo reflejamos gráficamente, ¿dónde va a estar? En el centro de la estructura. ¿Ok? Esta es la base y ella va a estar relacionada o va a estar proyectada hacia el centro. Mientras menos personas tomen la decisión final, la información va a ser más centralizada. Cuando haya mayor libertad en los diferentes cargos o rangos de la empresa, allí vamos a tener mayor descentralización, mayor libertad para lo que es la toma de decisiones. En la empresa es fundamental que haya libertad al momento de tomar las decisiones, porque hay tareas que son muy sencillas, que son muy propias de un departamento o de un área de trabajo, que no debe requerir y mucho menos esperar
que la parte administrativa general tome esa decisión. Entonces se le da la libertad a cada área para que tome la decisión pertinente. Y hacia allá es donde nosotros debemos ir. Hay empresas que pueden enfocarse a la descentralización. Otras se les hace imposible, pero en donde es opcional, donde es posible implementarla, pues se logra su ejecución, se logra su puesta en práctica. Esto es fundamental. Todas las empresas no funcionan igual. Ojo, la estructura del IESI no es igual a la estructura del IFRON, mucho menos a la de la Universidad Católica, la UNED, la ULA, si estamos hablando de centros educativos. PDVSA, como una empresa de producción petrolera, no funciona igual que lo hace Repsol, que es una empresa española que se dedica de alguna manera a lo mismo, ¿ok? O desde el punto de vista de Chevrolet, Ford, eh, ¿qué les puedo decir? Mercedes-Benz, para encontrar si estamos hablando de vehículos. La NASA con respecto a X, Space. Bien, que estamos hablando de empresas que tienen que ver con la parte de, de transportación como tal. Cada empresa tiene su propia forma de funcionar, por consiguiente tiene su propia estructura, es muy de ella y se tiene que adaptar a las necesidades que tiene ella. Eh, es fundamental, hay que tener claridad en eso. Si yo de alguna manera fui cambiando de empresas, ingresé a una nueva empresa, tengo que adaptarme a ella. ¿Bien? Y es fundamental, es importantísimo, no ocurre en todas, por supuesto, pero la estructura organizacional tiene que estar definida y por escrito, a la vista de todos, que sea de conocimiento de todos, para facilitar el desarrollo comunitario. ¿Ok? En esencia, ese es el primer módulo de, de la materia, Principios Administrativos 2, la que nos permite conocer la temática que vamos a manejar en este primer módulo, en la que vas a desarrollar las tareas como tal, que te voy a proporcionar, te voy a hacer, me comprometo como tal, y que tú vas a desarrollar. Recordemos que hacer las entregas oportunas a través de la aula virtual. En caso de algún tipo de duda, de inquietud, la puedes manifestar a través de mi misma aula virtual, mensajería instantánea, y de forma complementaria a través de mi WhatsApp. Recuerda, estoy a la orden. Tal cual como trabajamos el semestre anterior, creo que fue de manera muy exitosa, muy provechosa. Y bueno, esperemos que en este segundo periodo académico tengas tanto éxito o mejor como el que tuviste el anterior. ¿Vale? Estoy a la orden, a la disposición. Estamos pendientes para un segundo encuentro, una segunda modalidad. Están cordialmente invitados a asistir a la parte presencial, los que puedan, los que no a conectarse directamente en la parte sincrónica o, en su defecto, asincrónica como tal. Buenas tardes, felicidad y gracias por la atención.